Bien. Bueno, pues recordemos que nos encontramos en la serie de estudios de doctrina fundamental. Esto con la intención de recordarla, aunque es la doctrina en la cual estamos posicionados, pero es importante siempre recordarla, meditarla y con la finalidad, por supuesto, de seguir siendo edificados día a día en el Señor. Recordamos Hebreos 6, verso 1, dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Ya en miércoles anteriores, como recuerdas, ya hablamos sobre la importancia de la doctrina. Empezamos a ver acerca de la fe. También aprendimos sobre el bautismo. Y hoy quiero hablarte sobre otro de estos fundamentos. Esto es el juicio eterno. El juicio eterno responde a la gran pregunta que siempre tenemos, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos vamos de aquí? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué pasa en ese instante? El juicio eterno está ligado, sí, a esta parte, pero no en su totalidad. El juicio eterno está ligado a la resurrección de los muertos. Es la resurrección de los muertos y enseguida esta parte del juicio. Pero sí quiero posicionarme únicamente en la parte del juicio eterno. Ya verás en algún otro miércoles con exactitud la parte de la resurrección de los muertos. Pero para no llevar a cabo esa extensión, quiero que veamos cómo la Biblia nos enseña acerca de este juicio eterno y cómo podemos irlo diferenciando de cierta manera de los juicios que vemos ocurridos a través o que ocurren a través de cómo se va desarrollando las escrituras. La Biblia nos enseña sobre diversos juicios de Dios. Recordemos, vemos juicios ocurridos con las personas, con naciones como Israel, vemos juicios con ciudades paganas, pero otro es el juicio eterno. Este es un juicio final donde se va a decidir absolutamente todo, compareciendo ante Dios y, fíjate bien, recibiendo la paga por nuestras obras y todas nuestras acciones. Ahora, la realidad plena y la importancia de esta doctrina está en que entendamos esto: nadie, absolutamente nadie puede evadir este juicio eterno, independientemente de que se crea o no. Habremos de enfrentar este juicio eterno. Leamos, vamos a adentrarnos en el tema. Leamos Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7 inicia diciendo: y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Un ser viviente. Hay que grabarnos esa palabra. Vamos a avanzar ahora ahí mismo en Génesis 3, pero el versículo 19. Si te acuerdas, Adán y Eva al pecar son destituidos de la gloria de Dios. Entonces leemos en el versículo 19: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Polvo eres y al polvo volverás. Fíjate cómo lo llama en una y cómo lo hace después en otra. En una lo llama un ser viviente, un ser viviente. Y luego en la condición de pecado, una vez que han pecado, lo llama polvo eres y al polvo volverás. Se puede ver la diferencia como en el inicio, en el plan original de Dios, Dios crea al hombre como un ser viviente. Incluso vemos en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jesús, el postrer Adán, se habla de que tendremos cuerpos vivificados o que nuestro cuerpo será vivificado como tal. ¿Y esto con qué? ¿Con qué intención? Hablando de vida, porque el ser humano pasó una condición de muerte cuando el pecado entró por medio de Adán y por medio de Eva. Ahora, así fue inicialmente el plan de Dios.
Pero en la condición de pecado, repito, somos polvo. Sabemos que tú y yo sabemos constantemente cuando hablamos de pecado, nos lleva a una muerte espiritual. Ahora, tú y yo conocemos bien que ahora en Jesús hemos tenido la oportunidad de encontrar vida nuevamente. Cuando Él regrese por nosotros, seremos levantados en cuerpos con vida, cuerpos vivificados, cuerpos nuevos. Encontraremos vida en Él, pero repito, del juicio eterno no se escapa nadie. Lo habremos de enfrentar. Por eso estoy describiendo la parte que nos tocará a ti y a mí, cuerpos vivificados, una forma distinta en este sentido, pero aún así enfrentaremos y seremos parte o tomaremos parte en el juicio eterno. No escapa nadie. Ahora, tanto los resucitados para vida como resucitados para condenación enfrentaremos dicho juicio, y quiero ampliarte esta parte para que no nos confundamos con ello. La Biblia enseña que para aquellos que están en Cristo, tú y yo, para aquellos que están en Cristo será un juicio. Y para aquellos en condenación, o sea, sin Cristo, sin haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, sin haber aceptado el regalo de la salvación, hay otro juicio. Pero tengamos bien presente, voy a ser muy reiterativo en esto, que todos enfrentaremos el juicio eterno. Por eso vamos a ir desmenuzando esta parte del juicio eterno. Hebreos 9:27 dice así, el verso 27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ahora, fíjate bien, esto se entiende así. Luego de la muerte, se puede entender que viene un juicio, pero no es el juicio eterno. Puede ser tomado como un juicio. Te voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien roba o cuando alguien comete el delito de robo, cuando alguien despoja a alguien de sus posesiones, de su propiedad y es detenido, ¿qué es lo que sucede? Es llevado a la cárcel. Una vez que el robado es detenido y es llevado a la cárcel, pero estará en espera, está en la cárcel, pero estará en espera de que un tribunal dicte una sentencia. De que el tribunal, después de ser llevado a juicio, después de haber verificado ciertas condiciones, dependiendo de la legislación en la que se encuentre, será en el momento en el que dicte una sentencia clara y específica, cuando esta persona se le encuentre totalmente culpable por el delito del robo y por tanto se le asignen determinados años por el delito y por la forma en la que lo haya cometido. O sea, es llevado a la cárcel, pero aún no ha sido sentenciado, pero está dentro de la cárcel. Y algo similar, o por ello utilizo esto para ilustrarte esa parte del juicio, porque podríamos decir, al morir es inmediatamente esa parte del juicio, pero sí, pero no es el juicio eterno. Ocurre tal cual o similar como te lo estoy diciendo al morir. Los que mueren en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Los que mueren en Cristo pasan al paraíso, lo que el Antiguo Testamento nombra como el seno de Abraham, y por ello podríamos decir que es un primer juicio, es lo primero que ocurre. De inmediato solo tienes dos opciones una vez al morir: o vas al paraíso o vas a un lugar de tormento, o lo que la Biblia describía también en el Antiguo Testamento como el Hades. Pero eso es lo que sucede de inmediato. No es aún el juicio eterno, pero es lo que sucede en el momento en el que tú y yo dejamos nuestra vida, dejamos nuestro cuerpo en ese momento. Pero luego entonces, una vez que se da esta condición, una vez que se ha dado esta condición, vendrá el juicio eterno, y así es como lo describen las Escrituras, y es como posicionamos o nos encontramos posicionados en esta doctrina. Ahora, acordémonos un poco, pensemos un poco en los juicios terrenales que nos va enseñando la Biblia. Como tú puedes recordar, ahí está Sodoma y Gomorra. Recordemos, por causa del pecado, esta ciudad viene juicio sobre ella, es destruida. Los habitantes terminan convertidos ahí en estatuas de sal. Y de esto te acuerdas seguramente. También otro juicio vemos o entendemos Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén dice que piedra sobre piedra fue destruida. Otro de ellos puede ser el diluvio, cuando Noé, en tiempos de Noé, realiza bajo la instrucción de Dios el arca.
Y de esta forma te trato de recordar con esto que van a haber juicios o vamos a ver juicios, pero podemos diferenciarlos de esta manera. ¿Por qué? Porque estos juicios tratan de alguna u otra manera pues de corregirnos en amor, pero no son el juicio eterno. Por eso es tan importante, como César lo explicaba al inicio de esta serie de estudios, por eso es tan importante la doctrina, porque muchos rumores por ahí dicen, no, pero no hay juicio eterno, el infierno es aquí y aquí lo pagas todo y aquí es lo difícil, pero Dios en su consejo para la humanidad no contempla esto, está diciendo, sí, habrán juicios en la tierra, vendrán situaciones difíciles que buscarán corregir en amor a cada una de las personas, en avisar a la humanidad en cierto sentido, de corregir sus caminos, pero no es el juicio eterno. Pero sí vendrá un momento también donde tú y yo pasaremos por ese juicio eterno. Vamos a Lucas 16, versículo 22 en adelante. Sigamos desde el 19 en adelante. Lucas 16, versículo 16 en adelante. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Ahora, como paréntesis, leyendo esto, no significa o no es cuestión que el mendigo se va al cielo por haberla pasado mal aquí y el rico se va al infierno por haber sido rico. Es más bien cuestión en lo que la Escritura nos va ilustrando de lo que tú y yo hacemos en la vida, determinados por las decisiones que tomamos a través de la fe. Recordemos que no somos salvados por obras, no accedemos a la salvación por obras, sino mediante la fe. Luego continúa diciendo el versículo 26, además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces se arrepentirán. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Ahora, aquí tenemos ya visto un juicio, el juicio que ocurre una vez que morimos, que es lo que nos lleva a unos al paraíso y a otros al Hades o al lugar de tormento. ¿Qué es lo que ocurre cuando morimos? Allí es donde vamos. Pero luego después viene el juicio eterno. Por eso inicio con este juicio, por eso inicio hablándote de esa antesala, pero no es el juicio eterno. Ahora, este juicio eterno va para con todos, aún, dice la Biblia, para los de la casa. Aún para ti y a mí nos tocará este juicio eterno. Es decir, que tú y yo como cristianos lo enfrentaremos. Este juicio es para nosotros y es denominado como el tribunal de Cristo. Ahora que ya entramos, ya pasamos, ya dejamos nuestra vida, dejamos nuestro cuerpo, hemos muerto, pasamos de inmediato al paraíso, a lo denominado en el Antiguo Testamento como seno de Abraham, y ahí estamos y ha llegado el juicio para nosotros, nuestra parte en el juicio eterno, y este se da ¿en dónde? Como el tribunal de Cristo.
Ahora, inicio con esta parte del juicio eterno así. Este es el juicio para los creyentes. Es ahí donde tú y yo, los cristianos, seremos vistos, revisados y examinados. Dice las Escrituras que nuestras obras serán probadas con fuego. Todo lo que hemos hecho en esta tierra, todo, absolutamente todo, será probado. ¿Para qué? Para recibir nuestro galardón y nuestra recompensa. Todo esto será con esa finalidad, recibir recompensa. Para nosotros no es un juicio que va a determinar si vas al infierno o te vas a quedar eternamente con el Señor. No caigamos en ese error, estamos con el Señor, formamos parte de Él. Es un juicio en el tribunal de Cristo donde seremos probados y nuestras obras serán probadas para determinar nuestra recompensa. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén, recuerda calles de oro, un mar de cristal, coronas, piedras preciosas en esas coronas. Entonces habrá aquellos que recibirán coronas con muchas piedras, tendrán muchísimas coronas, y otros que recibirán pues apenas la corona ahí sin ninguna piedra, por ejemplo, porque serán probados nuestros actos y nuestras obras, sean las que hayan sido. Lo vamos a entender más en el Nuevo Testamento, Romanos 14, del versículo 10 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ninguno, iglesia, escucha esto, ninguno dará cuenta del otro, de lo que hizo el prójimo, de lo que hizo su esposo, su esposa, sino dará cuenta de sus actos ante el tribunal de Cristo. Mis actos como cristiano que hice con mi vida. Segunda de Corintios también nos lo sigue mostrando de una mejor forma. Segunda de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, todos los justificados, todos los creyentes en Cristo, todos ellos estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo lo que hicimos estando en este cuerpo, sea esto bueno o malo. Es decir, que aún estando en Cristo, ante el tribunal incluso se nos podrá regañar por lo que fue incorrecto, por lo que hicimos mal, pero por supuesto premiar por lo que hicimos bien. Dice el texto, para que cada uno reciba conforme ha hecho. Por eso el cristiano tiene la obligación de hacer. Tiene la obligación en todo momento de hacer. El seguir el modelo de Jesús nos provee a ti y a mí de la oportunidad de tener recompensa en el tribunal de Cristo. Fíjate qué maravilla el entregarnos a la santidad, el entregarnos a la búsqueda constante, el abrazar las disciplinas espirituales. Todo el tiempo habrán de hacer una diferencia en el juicio eterno. Así que por eso es necesario recordar la doctrina, porque a veces nos adormecemos, nos quedamos en stand-by, pero recordando o teniendo, recuerda, vives o eres la doctrina que tienes. Entonces recordemos esto, estamos obligados a hacer. No somos salvos por obras, repito, pero fuimos salvados para buenas obras. Todo aquel que es salvo debe estar dispuesto para buenas obras, porque ante el tribunal de Cristo seremos juzgados por lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Vamos a entenderlo mejor en 1 Corintios 3, versículos 11 al 14. Dice la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Usted lo ve acá, dice si reedificamos. ¿Por qué reedificar? ¿O a qué se refiere? ¿Por qué reedificar? Porque nuestro Señor Jesucristo ya edificó. Nuestro Señor Jesucristo edificó, Él es el fundamento. No es cuestión de buscar otro evangelio, no es cuestión de ir o apoyarse en otra doctrina, sino que habla de construir sobre la base principal. Y el verso 12 entonces nos enseña cómo es que van siendo calificadas las obras o cómo son tenidas. Y aquí podemos ver o entender que hay obras de excelencia. Hay obras de excelencia, calificadas como una excelencia, y hay otras que no son tan excelentes. Entonces, debiéramos partir constantemente de entender que sí cuenta el cómo hacemos las cosas aquí. Sí cuenta la manera en la cual las llevamos a cabo, y vale la pena hacerlas con excelencia. Porque el Señor, como lo vemos, las califica como oro, plata y piedras preciosas. Ahora el versículo 13, repito, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nuestras obras serán probadas. Por ello te invito a trabajar sobre esto. Que lo que hagas por otro sea como el oro. Que lo que hagas al predicarle a otro sea como piedras preciosas, y que hable de la excelencia de cómo lo has hecho. La parte de excelencia no está ligada a recursos, o no habla de recursos sobreabundantes, sino habla de con los recursos que tienes y donde estás parado, hagas lo mejor y lo máximo por tu Señor. Es un error pensar que solo está ligado a si tienes o forma o no de llevarlo a cabo, sino con los recursos que tienes, hacerlo para el Señor. Ahora, tú y yo viviremos entonces el juicio eterno, como la Biblia lo enseña, el tribunal de Cristo. Se refiere a todos aquellos que hayan muerto antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, que hayan dormido, y aquellos que no han muerto, cuando el Señor retorna, serán transformados y resucitaremos para estar con Él. Pero esta parte del juicio eterno para los cristianos es de esta forma y es de esta manera, ante el tribunal de Cristo. Sí serán vistas nuestras obras, sí serán probadas. Vivamos de esa forma, vivamos con excelencia para el Señor, vivamos sabiendo que habrá recompensa, que habrá galardón. Y finalmente, dentro de esta parte del juicio eterno, ¿qué sigue para aquellos que no han entregado su vida a Cristo? Finalmente encontramos que la palabra enseña un juicio, el juicio del trono blanco. Es el juicio eterno, pero para aquellos que no conocieron al Señor, para aquellos que no le recibieron. Apocalipsis 20, el verso 5 en adelante, dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esos somos nosotros. Nosotros resucitamos en la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Cuando Cristo viene por su iglesia. Dice la palabra que al sonar la trompeta, los que murieron en Él serán resucitados, los que se quedaron van a ser transformados con cuerpos vivificados, y estos transformados también seremos llevados junto con Él. Primera muerte. Pero ahora vemos el verso 11 en adelante del capítulo 20, ahí mismo en Apocalipsis, dice: y vi entonces un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿qué pasa acá? Aquellos que mueren sin Cristo son los que permanecen en el Hades, te decía. Solo tienes de dos formas: si mueres, o vas al paraíso o vas al lugar de tormento, y es todo, pero estás allí. Ahora, estos, dice, permanecen en el Hades. ¿Cuál es la segunda muerte? Es cuando viene el juicio final para esos que no recibieron al Señor Jesús o que no han creído en el Señor Jesús. Es cuando viene este juicio del trono blanco, en donde los muertos, o sea, aquellos que resucitan, pero que resucitan para condenación, van a muerte eterna. Ahora te decía nuevamente, la parte de la doctrina es tan importante. ¿Por qué? Porque tendremos y escucharemos mil formas y mil rumores, pero todavía hay chance, y si te mueres viene otra vida porque reencarnas y no pasas al purgatorio y te limpias y vas directo con Dios. Es un error, es descabellado. Solamente un momento tenemos para abrazar la gracia y el regalo de nuestro Señor Jesucristo, y es este. Pero una vez que tus días han terminado, no hay más oportunidad. Simplemente compareceremos ante el juicio como creyente. Ya lo vimos ante el tribunal de Cristo, y ahora estamos viendo cómo aquel que no ha recibido la gracia o el favor de nuestro Señor Jesucristo, entonces se enfrentará al juicio del trono blanco. Ahora, la primera muerte es cuando dejan de estar en esta tierra y van al Hades, donde la parábola describe que llegó el rico, para recordarlo así. Y ahora resucitan para muerte. Esta muerte o esta segunda muerte es donde viene el juicio del trono blanco, en donde son juzgados, donde dice también que el mar trae a sus muertos. Aquellos que murieron vienen a ser enjuiciados por las obras que hicieron, y dice que tanto el Hades y la muerte son lanzados al mismo lago de fuego. Esa es la segunda muerte, de la cual dice el Apocalipsis que tú y yo no tendremos parte. No tendrá ningún efecto para nosotros. Esto es para aquellos que no reciben a Cristo, y en donde pasarán a este juicio del trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. Es el mismo lago de fuego, fíjate bien, donde dice la Escritura que la bestia, el anticristo y el mismo diablo serán echados. Contrarresta también otras ideas populares de que el infierno es una fiestota, de que es un lugar increíble. Otras ideas que dicen que ahí está el diablo a sus anchas torturando a las personas. Todos, absolutamente todos, son echados al lago de fuego en sufrimiento a causa de esto. Ahora, ¿qué debe de despertar esto en nosotros? ¿Qué despierta esto en nosotros? Una vez más, la urgencia de llevar el mensaje de salvación, porque esta es una realidad que al mundo le espera si tú y yo no salimos y hablamos de la salvación que Cristo provee en la cruz, si no predicamos el evangelio. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo? Seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Nuestras obras serán pasadas por fuego. Tendremos recompensa, sí, unos más que otros, pero aquellos que no han conocido al Señor van camino al Hades, van camino a un lugar de tormento. Y no termina ahí, sino les espera la segunda muerte, el lago de fuego, la paga del resultado de sus obras. Recapacitemos en esto. Lo primero que puede venir a nuestra mente es pensar en uno mismo y decir, pues qué bueno, ya me salvé. Esa no la voy a pasar. Pero ¿qué de aquellos que no conocen al Señor? Entendamos la importancia de la visión de la iglesia.
Entendamos la importancia de los cursos, de las casas de vida, de los grupos alfa que anunciamos. Entendamos la urgencia de la invitación constante para que recibas a Cristo en tu vida. Entendamos la importancia de la visión anual, de evangelizar al cercano con urgencia y de, por supuesto, hacer muchísimos discípulos, porque enfrentamos una realidad. Vamos al juicio eterno. El fin está escrito. Hay unos que resucitarán para vida y otros para condenación. Y yo creo que el Señor nos dejó a nosotros la responsabilidad de llevar el evangelio para que la gente se levante contigo y conmigo para vida y no para muerte, no para condenación. Esta doctrina nos obliga a hacer conciencia de esta realidad y a no pensar solamente en nosotros mismos por un momento, sino tú y yo vamos a resucitar para vida, sí, pero hay un montón de gente afuera que va para muerte, muerte eterna. Después de ser juzgados, recibirán la paga de sus obras. Ahora, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tus hermanos, pueden ser tus abuelos, puede ser gente cercana, gente incluso que dices que amas. Tenemos que aprovechar cada minuto y cada espacio para hablar a otros del regalo tan grande que Jesús ha dado en la cruz, que es la salvación de la condenación, la salvación de la humanidad por este regalo de amor que ha sido Dios hecho hombre, padeciendo nuestro castigo, muriendo por nosotros, dando su vida por nosotros, resucitando al tercer día y sentado hoy a la derecha del Padre reinando. Quiero concluir como concluye Corintios cuando enseña sobre la resurrección, iglesia. Dice 1 Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que esta doctrina, deseo que esta enseñanza traiga paz a tu corazón, pero que al mismo tiempo te desafíe a entender que tú y yo tenemos mucho por hacer. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia.